Bueno, hay chicas que seguramente ya han compartido charlas en el hotel o en anteriores eventos. Esto se ha modificado todo. Eh, Quizás la participación es un poco más activa de las chicas que escuchan, así que pregunten todo lo que sea necesario, pero tenemos la limitación un poco del tiempo, por eso nos vamos a meter, te vuelvo a agradecer, eh, Julieta, por, y te felicito por todo el esfuerzo que has hecho en transformar este evento presencial en un evento que posiblemente por mucho tiempo se va a quedar para bien, quizás de esta manera. Eh, y nos metemos en el tema porque tenemos limitado el tiempo. Perdón, chicos, perdón, Guille, que te corte. A las chicas y a los chicos que están conectados, ¿lo escuchan bien al doc? Yo lo escucho bajo. Háganme, chicas, con la No, porque cabeza o vos el dedo estás si lo sorda. escuchan bien al doctor. Lo que pasa es que Julio vos ¿Y? estás sorda, los demás tanto. Estoy sorda yo, Guille. Bueno, ¿Lo andate del escuchan, otro ritmo. chicas? Ok, Bueno, seguimos, perdón. bueno, entonces comenzamos. La idea de hoy, nos va a ayudar Inés, que está por ahí, eh, es un poco entender el trayecto del trabajo de parto rápidamente, con sus 3 o 4 periodos que hay. Y en qué momento el médico o la obstétrica puede actuar sobre ese trabajo de parto y por qué. Hay un periodo que es de cambios en el inicio del trabajo de parto, cambios que son pasivos, que la mamá mucho no se va a dar cuenta, que es el reblandecimiento del cuello, esas contracciones que vienen sin dolor, arrítmicas, y en un momento, esto lo quiero hacer un poquito más rápido para meterme bien en el otro tema, comienza el desencadenamiento del trabajo de parto, que ahí es cuando comenzamos con contracciones rítmicas, que progresivamente son más intensas, más dolorosas, aumentan la intensidad, la frecuencia, la duración, y sobre todo no se cortan. Ustedes se van a dar cuenta que el inicio del trabajo de parto, las contracciones son rítmicas, y cada vez aumentan más la intensidad y se acorta el espacio. Paralelamente, ustedes no lo ven, pero empieza a haber cambios en el cuello del útero. Todas esas contracciones de preparto que tuvieron sirvieron para ir reblandeciendo el cuello. Cuando comienza la dilatación del cuello, eh, hay un estímulo, un autoestímulo que hace que se libere a mayor dilatación del cuello más oxitocina. La oxitocina es la hormona que produce las contracciones. Básicamente, todos los grandes procesos que hubo para relajar, que producí, sobre todo por la progesterona, que actuaba como relajante uterino, y algunas hormonas placentarias, acuérdense que el útero es una bolsa de músculo que se caracteriza porque se contrae. Y esas contracciones son más fuertes en el fondo, actúan como esa fuerza de empuje, duran más en el fondo y duelen más y son más intensas en el fondo uterino, que entonces hace esa fuerza de empuje tan característica del trabajo de parto. Todos esos mecanismos con el envejecimiento de la placenta hacen que el útero comience a ser más irritable y que se desencadenen todos estos mecanismos, hasta que el cuello comience a dilatar y ya el proceso es irreversible. Por supuesto puede detenerse, ahora vamos a hablar de esas circunstancias. Entonces, el cuello comienza a reblandecerse, comienza a centralizarse, porque el cuello está mirando hacia atrás. Imagínense en el cuello del útero como si fuera una pera grandota con el cabito que tiene el cuello, es algo parecido. Ese cuello comienza a reblandecerse, comienza a afinarse, y esto cada vez se hace más intenso y más doloroso. Después se viene la rotura de la bolsa, después, bueno, hay un momento en que ustedes van a concurrir a la clínica.
y nosotros nos vamos a dar cuenta que están en trabajo de parto porque tienen contracciones rítmicas seguidas, intensas, y hay modificaciones del cuello. Todo este periodo dilatante va a durar aproximadamente 6, 7, 8, 9 horas. Nunca pasa de un día para el otro un trabajo de parto. La dilatación hasta los 5 centímetros es casi la mitad del trabajo de parto, y la otra mitad del trabajo de parto, del periodo dilatante, generalmente es más rápido que la primera mitad. O sea, que si estuvieron 3, 4 horas hasta 5 centímetros, les va a quedar 2 horas para llegar a la dilatación completa. Acá termina el periodo dilatante. Cada vez las contracciones van a ser más fuertes, más intensas, más dolorosas. Llegamos al periodo expulsivo, que es donde ustedes comenzarán a hacer fuerza, comenzarán a pujar, y viene el periodo de expulsión de la cabeza fetal, el parto propiamente dicho. Entonces, esto que parece tan fácil así resumidamente, preparto, periodo dilatante, periodo expulsivo, muchas veces no es tan fácil, y el médico debe intervenir en distintos momentos. Por ejemplo, los primeros momentos, ¿qué es lo más común? La bolsa de las aguas. Puede la paciente venir con bolsa rota o sin bolsa rota. Llega un momento que las membranas, que en algún momento protegen a la cabeza y son útiles, dejan de ser útiles y el médico debe intervenir rompiendo la bolsa. Lo que el médico o la obstétrica va controlando es la evolución del trabajo de parto. Entonces, controlamos la dinámica uterina, las contracciones, controlamos el descenso de la cabeza, y que todo eso se llama progresión del trabajo de parto. Entonces, ¿cuándo intervenimos? Cuando hay una falta en la progresión. Lo primero que se puede hacer es romper la bolsa de las aguas, que nos va a servir también para ver el color del líquido amniótico. El bebé muchas veces puede eliminar la falta de oxígeno temporal, puede hacerle aumentar el peristaltismo intestinal, y el bebé a veces elimina meconio. Es el líquido ese verde que nosotros vemos cuando rompemos la bolsa de las aguas, que no quiere decir siempre que el bebé esté sufriendo. Supongamos que esta mamá continúa su trabajo de parto, rompió bolsa, llega a 4 centímetros, a las 2 horas sigue con 4 centímetros, ahí vemos que la dinámica uterina ha descendido, puede intervenirse colocando sustancias que produzcan, si con la rotura de la bolsa no fue suficiente, que produzcan mayor intensidad de las contracciones, que es la oxitocina, una hormona natural que tiene una gran ventaja en el uso obstétrico porque tiene una vida media rapidísima. O sea, yo cierro prácticamente de minutos, en minutos se va el efecto y en minutos también lo hace activo. Actuamos intensificando las contracciones, podemos llegar a una dilatación que se pueda estancar también aún pese a tener buenas contracciones, bolsa rota, y el cuello puede comenzar a ponerse distóxico. ¿Qué otra alternativa tenemos? La anestesia raquídea. Después vamos a ordenar todos estos conceptos. La anestesia raquídea, cuando está indicada, es una herramienta muy buena. La gran mayoría de las veces el dolor está producido por la contracción misma, pero sobre todo por el apoyo de la cabeza sobre el cuello del útero, que se pone espasmódico y tenso. Lo que generalmente duele mucho es el cuello del útero. De hecho, nos damos cuenta cuando hacemos tacto, al querer hacer algún poco de dilatación manual, la mamá enseguida siente intenso dolor. Y vemos que esos partos que llegan a dilatación completa prácticamente, sin necesidad de intervención, fantásticamente, son cuellos que son muy blandos y favorables. La anestesia raquídea tiene una gran ventaja con la peridural que usábamos antes, que una vez inyectado,
actúa rápidamente y dura entre 45 y 50 minutos. Tiempo suficiente para que relaje el útero, la mamá se acomode, comienza a sonreír, y ahí es donde ustedes deben estar preparadas para iniciar la ayuda, digamos, externa, o sea, no solo la contracción, sino el pujo materno, que casi todas seguramente han hecho el curso preparto o en otra charla lo vamos a charlar, ayudan con el pujo materno. En esta circunstancia van a estar acompañadas, va a estar la obstétrica, va a estar el médico cabecera, que las vamos a guiar en las distintas posiciones que pueden ir adoptando, tanto en la habitación como en la sala de parto. Otra intervención que se puede hacer cuando ya viene el periodo expulsivo, es cuando ya está coronando la cabecita, después vamos a ver si podemos mandar algún video, es la episiotomía. La episiotomía no es más que un desgarro natural del periné, que justamente se hace para evitar un desgarro que vaya hacia partes vitales como el recto o la vejiga. Cuando nosotros vemos que es necesario que las partes blandas no ceden, ya con previa anestesia, si está con la raquidia, se hace un pequeño corte de 2 centímetros, un poco más, que permite desprender a la cabeza, pudiendo realizar las maniobras de rotación y expulsión del bebé. Esto que parece así fácil es un resumen de todas las intervenciones que nosotros podemos hacer. Rotura de bolsa, aplicación de oxitocina, peridural o raquidia, perdón, episiotomía. ¿Qué pasa si en algún, y ahora viene la otra palabrita, cesárea, la cesárea, ¿en qué momento del trabajo de parto podemos decidir una cesárea? En cualquier momento, desde el inicio hasta el periodo expulsivo. Cuando nosotros vemos, puede ser por factores maternos o factores fetales. Los factores fetales, fundamentalmente, la rotura prematura de membrana, con meconio, con alteración de los latidos. Siempre es bueno entender que alteración taquicardia fetal, que yo llamo alteración de los latidos, meconio, nos están avisando, nos da tiempo, nos está avisando de que algo está pasando. No está sufriendo el bebé todavía. Esto es muy importante. Una taquiarritmia nos está avisando que el bebé está cansado. Yo siempre comparo, cuando van a la playa, vienen las olas y se meten, y se meten, y se meten. Bueno, cada vez que hay una ola no respiramos. A la 10ª ola empezamos a sentirnos cansados, no yo porque estoy entrenado, pero esa fatiga, ese cansancio nos va a dar taquicardia fetal. Bueno, es lo mismo en el bebé. En el bebé pasa lo mismo. Aparte, tenemos la monitorización continua que nos está hablando de la reactividad del bebé. Entonces, ahí podemos intervenir con una cesárea si nosotros vemos que hay cierto grado de sufrimiento fetal. Podemos intervenir con una detención del trabajo de parto, de la dilatación, porque vemos que el bebé no apoya, por una distosia de presentación, las variedades derechas, etcétera, etcétera, y podemos ir a una cesárea en el medio del periodo dilatante. También tenemos que entender que aún con dilatación completa, después de 1 hora de pujar, con un bebé que no rota, etcétera, etcétera, podemos tener que decidir una operación cesárea en pleno trabajo de parto. Esto es importante que lo entiendan, porque muchas veces, no tanto ahora desde que el papá está en la sala de parto, por eso la importancia de que el papá siempre esté, entiende por qué fue la decisión. Muchas veces antes se decía, ¿y por qué no me operaron a mi nena antes? Y la mamá dijo, ¿no? ¿Y por qué la operamos al final después de 2 horas o 3 o 5 de trabajo parto? Porque la indicación estaba en ese momento. Esto es un panorama amplio. Ahora la vamos a llamar a Inesita,
quiero saber si hay alguna pregunta. Por ahí voy a hacer Inés, algunos ampliamos. Exactamente. comentarios a todo lo que dijo Guillermo. De la primera etapa del periodo de preparto, todas las mamás en el último trimestre del embarazo van a estar atravesando un periodo de preparto. Aproximadamente a partir de las 34, 35 semanas empiezan a tener esas contracciones que Guillermo decía al principio, que son irregulares, ocasionales, que ceden con el reposo, con una ducha o un baño de inversión de agua tibia, con alguna buscapina simple. Ese es el periodo de preparto, que es prolongado, puede llegar a durar días, semanas. Y en algún momento las mujeres van a tener ese switch hormonal que determina el inicio del trabajo de parto, que tiene esas etapas que decía Guillermo, una etapa pasiva, que es la primera etapa, y una etapa activa que está después de los 4 centímetros de dilatación, 4 o 5 centímetros de dilatación. Todas las mamás que están presentes en esta charla, sobre todo aquellas que están cursando su primer embarazo, no le tengan miedo a esto, no le tengan temor. Por más que nunca hayan visto una embarazada en su vida, no sepan de qué se trata, se van a dar cuenta de cuáles son las situaciones que está atravesando su cuerpo. Por más de que no entiendan todo esto que nosotros les estamos explicando del periodo de preparto, del inicio del trabajo de parto, de la fase activa, de la fase pasiva, confíen en su cuerpo, ¿sí? Sigan las señales de su cuerpo y todas se van a dar cuenta de qué cosas son normales, ¿sí? O qué cosas forman parte de ese periodo de preparto, ceden espontáneamente, se están dando en la última etapa del embarazo y tal vez no son motivos de consulta para la guardia, y qué cosas son distintas, les llama la atención, y siempre ante la duda, si no saben qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo y tienen alguna consulta, siempre vengan a la guardia, consúltennos, las ven las parteras, o las vemos nosotros. Nosotros en nuestro servicio de obstetricia tenemos la suerte de tener la consulta de guardia en el mismo momento que la consulta de consultorio, así que muchas veces la consulta es rápida, en el mismo edificio que hacemos consultorio durante todo el día, en la etapa diurna, ¿sí? A la mañana y a la tarde también vemos las pacientes de guardia, y si no las chicas en el horario nocturno, las parteras las ven en la guardia, pero siempre no se queden con las dudas en su casa y no le tengan temor, sobre todo a las chicas que están atravesando su primer embarazo, de no entender cuando están iniciando un trabajo de parto, porque se van a dar cuenta, confíen en las señales de su cuerpo, no va a pasar que van a tener el bebé en la casa, no les va a suceder eso, ¿sí? Son situaciones muy ocasionales y son personas muy particulares, con un umbral del dolor muy alto, que les suceden ese tipo de cosas, y la verdad que no es lo habitual. Así que, por lo general, yo siempre les doy las pautas de consulta, que son cuando tienen contracciones que no ceden con el reposo, pérdida de líquido, estar atentas a los movimientos del bebé. El bebé en la última etapa del embarazo tal vez puede ser que lo sientan un poco menos, pero al menos una vez en cada momento del día, a la mañana, una vez a la tarde, una vez a la noche, lo sienten moverse. Y si no, ante todo, siempre se quedan tranquilas, evalúan qué es lo que está sucediendo con su cuerpo, y si les genera dudas, consultan. Eso es como para ir poniendo más en el idioma de ustedes estas cosas que nosotros estamos explicando, de qué se trata un inicio de trabajo de parto, en qué consiste la fase pasiva, que puede ser que la atraviesen en su casa, tal vez sin darse cuenta, y tal vez cuando sientan algunas más molestias, consulten a la guardia. Muchas veces las contracciones en algunas pacientes duelen, las contracciones del periodo de preparto, que todavía no son significativas para desencadenar un trabajo de parto, y tampoco son significativas para la consulta, pero muchas pacientes consultan por eso, porque genera duda. Y hay otras mujeres que tal vez vienen con un trabajo de parto avanzado, con 7 centímetros de dilatación, y ni siquiera se enteraron que estaban atravesando ya el trabajo de parto activo. Así que el dolor de las contracciones no es una pauta como para consultar o no. Lo que sí es evaluar no sé, una hora de reposo, cuando cada vez se hacen con una frecuencia más acortada, o sea, más cerquita
¿podrían hablar un poco del PBCD? Todavía no me decido. Samantha Fernández. Bueno, se escucha Marinés. Si no hay rotura de fuente y no se registran las contracciones, ¿cuál debería ser el indicio para saber que ya es necesario ir a la clínica o a la guardia, Guillermo? Bueno, si no hay rotura, no necesariamente tiene que haber bolsa rota para ir a la guardia. La gran mayoría de los trabajos de parto no empiezan con la bolsa rota. Es lo que estábamos diciendo, la presencia de contracciones. La manera de controlarse las contracciones es ponerse la mano en el fondo del útero, a la altura del ombligo, un poco más arriba, que es cuando, en el lugar donde mejor se siente, donde ustedes ven la formita de la panza, y controlarse desde que empieza una hasta que empieza la otra. No tomen el periodo desde que empieza una hasta que empieza la otra. No tomen el intervalo, porque ahí se complican y no tiene sentido. Empieza una, 5 y 5. Empieza la otra, 5 y 10. La otra, 5 y cuarto. Sí pueden controlar cuánto dura. Cuando ustedes ven que pasa una hora y media, para esto hay muchas alternativas, pero en general 1 hora, 2 horas de contracciones seguidas, las cuales ustedes ven que realmente cada vez duele más, cada vez se sienten más. No importa que hayan o no roto bolsa, no es indiscutible. Van a la clínica. En general, las últimas semanas, el obstetra hace un tacto y ve las características del cuello, entonces un poco alerta a la mamá y le va a decir, mira, tenés un cuello muy cerrado, duro, tranquila, o a lo mejor que es una nulípara, por ahí su segundo bebé o tercer bebé o cuarto, entonces nosotros ahí alertamos, mirá, si tenés, vení más rápido. Todo esto se va a ir, se van a ir dando cuenta. Pero aparte hay algo de la mamá que como que se la ve venir, se da cuenta. Pero las contracciones uterinas fundamentalmente. Después puede haber alguna pérdida serosanguínea, eso es índice de que el cuello está dilatando, pero fundamentalmente son las contracciones uterinas que no se cortan, empiezan y terminan con el trabajo de parto y con el parto. No son esas contracciones que decíamos de Braxton Hicks, que son irregulares, arrítmicas, que se ceden, como decía Inés, con una duchita, bucapina, reposo. Las contracciones de trabajo de parto siguen. Y ahí es donde ustedes tienen que ir a la clínica. También puede pasar que tengan mucho dolor, que les moleste, no tengan miedo en consultar y se tengan que volver, no hay ningún problema. Nosotros para eso para eso están las obstétricas, el monitoreo fetal que hacemos en la guardia, no importa la hora, nosotros estamos todo el día, sobre todo Inés. Así que bueno, esa es una de las preguntas. No sé si Sí, sigo con el chat, Guillermo. Bueno, vacuna y COVID. Bueno, la vacuna y COVID, sí, hay que vacunarse, está indicado vacunarse. Es indicación. De todas formas, me parece que si te anotás ahora para vacunarte en el embarazo, no sé si llegamos, ¿no? O sea, el tema del embarazo y turnos. Hay una gran cantidad de mamás que se han vacunado esta semana. Y rápidamente, ¿están como prioritarias? Sí, y rápidamente están vacunando. Han llegado vacunas, así que cualquier trimestre está indicado la vacuna, sí, no hay, incluso en el puerperio. En provincia de Buenos Aires, sí, está priorizada las embarazadas, sí. Está priorizada, o sea que se recomienda vacunarse estando embarazada, Guillermo. No se recomienda, está indicado vacunar a la embarazada con COVID. O sea que, por supuesto, la que no se quiere vacunar no se va a vacunar. Igual que la vacuna antigripal. ¿Qué puede pasar? Que se den la antigripal, porque les tocaba, en realidad la antigripal desde el primer día se puede dar,
Pero supongamos que alguien se dio hoy la antigripal, tiene que esperar 15 o 20 días para darse la otra vacuna. Las vacunas o se dan juntas o se dan separadas para no interferir en la respuesta inmunológica. Tengo unos biotecnólogos ahí escuchando, así que no puedo hablar mucho, pero bueno. ¿Otra preguntita? Dice Maya, me asusto seguido por no sentir los movimientos de la beba. ¿Cómo puedo estimularla para que se mueva esos días que no la sentí? Bueno, depende de la edad gestacional. En general, en el último trimestre, los movimientos fetales, a veces la consulta más frecuente es: ¿se me mueve mucho el bebé? ¿Le estará pasando algo? No, al contrario. Los movimientos son signos de vitalidad. Pero ¿qué pasa? Cuanto más avanza el embarazo, el bebé comienza a tener periodos en que está en descanso y periodos que se está moviendo. ¿Cuándo se asocian los movimientos? Con el ingreso de azúcar, de glucosa. Cuando la mamá come, inmediatamente comienza a moverse. De hecho, esto es lo que hacemos cuando necesitamos en una ecografía que se mueva o algo, da una vueltita, come un poquito y el bebé comienza a moverse. Es el estímulo de la glucosa. La glucosa pasa directamente de la mamá al bebé, a la placenta. Eso es lo que lo estimula. Obvio, si la mamá siente que se mueve menos, que no se mueve como antes, que pasaron varias horas, no hay una estimulación que moviendo la panza se va a despertar. Es motivo de consulta, pero tampoco se tienen que obsesionar, porque hay periodos en el cual la mamá no siente los movimientos. Estamos hablando del tercer trimestre, obvio. Bien, bien, perfecto. Bueno, acá dice Mica, 18 semanas y ya tengo las 2 dosis. Bueno, buenísimo, Mica, qué bien. Me parece fantástico. Acá me dicen, ¿se puede elegir cesárea directamente? Me preguntan. Sí, siempre hablamos de parto respetado. El parto respetar, en realidad lo que hay que respetar es la decisión materna. Hay que ver, obviamente, por qué la mamá quiere una cesárea, porque muchas veces las condiciones son tremendamente favorables y es una pena tener que hacer una intervención quirúrgica y no poder tener un parto normal. Sin embargo, hay que respetar las decisiones de la mamá. Lo que se hace, cada obstetra lo tomará de su manera. Nosotros, en general, tratamos de persuadir a la mamá, charlar por qué es el MED, por qué quiere esa decisión, pero lo respetamos. Generalmente se espera el trabajo de parto. Muchas veces comienza el trabajo de parto y nos llevamos una sorpresa que viene con una dilatación muy importante, y ahí se convence que no le duele tanto, se le hace la epidural y tiene un parto bárbaro. Sin embargo, sí, esto depende de cada médico. La mamá puede elegir la vía obviamente que todos queremos tener que todos sean partos normales porque es lo más fisiológico, natural y con menos complicaciones. Pero la mamá puede charlarlo con su médico de cabecera de por qué lo quiere de esa manera. Bien, acá tengo a Noelia que me dice, tengo diabetes gestacional, estoy en la semana 34, ¿también es recomendable la vacuna? Sí, no tiene nada que ver, al contrario, está más indicada por tener, si bien, bueno, la diabetes gestacional no tiene los factores de riesgo sobre quien es diabético, que ya tendría que estar vacunado, el diabético primario, digamos, sí, está indicado, igual. No hay contraindicaciones de la vacuna COVID. Bien, acá seguimos hablando de la vacuna, dice, ¿en cualquier tiempo está indicada la vacuna? Sí, lo dijo el doctor, en provincia de Buenos Aires son prioritarias, bueno, las embarazadas, está hablando mucho de la vacuna, a ver.
se puede, sí, 21 semanas la vacuna de la Sputnik, bueno, están todos hablando de la vacuna, me vacunaron el martes, mismo día que salió en los medios, 30 semanas, se puede elegir si sale directamente sí, ahí lo dijo el doctor, se puede elegir sí, se sale así, no lo escucho, sí, bueno, ahí estamos. Bueno, hablamos de Acá la hay una cesárea. pregunta que dice, estoy de 32 semanas, Ahí está, la que estoy voy a, leyendo. Mi primer voy gorda a, fue por cesárea también. voy a Léelo. cesárea, mi primera gorda fue por cesárea también, por preeclampsia, y me dijo la obstetra que es más seguro. A ver, ya que estamos hablando. Inés, ¿estás ahí? Sí, bien se está. Ah, bueno, podría hablar un poquito también. Inés, Ahí te voy a conectar. ¿me escuchás, Inés? Estás Bueno, muteada, Inés. bueno, Desmuteate. comentamos, cesárea anterior. Es lo mismo cuando me Espera, Inés, dijeron, porque estás muteada. Ah, ahí me bueno, no escuchan. importa, no importa, lo contesto. Cesárea anterior, ¿puedo ir a un parto normal? ¿De qué depende? Depende de muchas circunstancias. Fundamentalmente que las condiciones y la indicación de la cesárea no persistan en el segundo embarazo. Segundo, es mucho más factible tener una cesárea en quien, un parto normal después de una cesárea, y en quien ha tenido una cesárea, un trabajo de parto con dilatación y por alguna circunstancia ha ido a cesárea. Estas chicas que yo le digo llegaron a 6, 7, 8 centímetros y por alguna circunstancia fueron a una cesárea. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil el periodo dilatante. Pero tiene que ser todo muy rápido. Nosotros no podemos intervenir, no podemos inducir al parto. Si llegan las 40 semanas y no arrancó, hay que operar. Generalmente se pacta con la mamá. Se le dice si las condiciones están muy favorables. De hecho, hacemos muchas veces partos normales de cesáreas anteriores. No todas las que quisiéramos, porque no se puede estimular las contracciones, la rotura del útero fundamentalmente se hace en el periodo dilatante o expulsivo. Entonces, si las condiciones son muy favorables, o tuvo un parto, pues una cesárea, puede tener un parto, pero hay que controlarlo muy de cerca, no ser muy insistente y que sea todo, sobre todo, espontáneo, que haya una relación materno-fetal, pelvis-fetal adecuada y que sobre todo fluya normalmente. Al revés, puede pasar que la mamá diga, no, tuve una cesárea, quiero cesárea sí o sí, que es lo que generalmente se hace. Y en ese caso, 39 semanas se programa la cesárea por cesárea anterior. Pero muchas mamás eligen esperar. Generalmente se espera hasta las 39, 40, siempre que sea un embarazo normal, sin ninguna otra patología, con un tamaño acorde a poder tener un parto normal y con características del cuello favorables, ¿no? Bien, después dice Samantha Fernández, tuve un aborto retenido con un legrado porque nunca dilaté. ¿Significa que en un futuro parto tampoco voy a dilatar? No, ¿O no, no tiene nada que ver? no tiene tanto que ver. Un embarazo detenido de pocas semanas, muchas veces lo que se trata es de que se pierda espontáneamente. Hoy hay mucha medicación, prostaglandinas que se pueden utilizar para favorecer la dilatación del cuello, el reblandecimiento sobre todo, y tener que hacer o los pulsa espontáneamente o tener que tener con un legrado. Justamente se trata de preservar el cuello para que no queden cicatrices ni nada, pero no tiene mucho que ver con la dilatación del trabajo de parto. A lo mejor casualmente puede que no dilate, pero no es la causa. Si el cuello no se dañó, no tendría por qué no poder tener una dilatación normal. Bien, Por ahí ¿Más? creo que una de las madres preguntaba, ¿me escuchan, Juli, a mí? Ahora sí, dale.
Escuchamos, perfecto. Si sabíamos algo de los efectos de la vacuna en el feto. Para que sepan que no, las vacunas que están en el mercado en nuestro país no tienen ningún efecto deleterio sobre el embarazo ni sobre el feto, ¿sí? Por las características de las vacunas, ¿sí? Ninguna de las vacunas que están en el mercado es a virus vivo atenuado, ¿sí? Entonces no están contraindicadas en el embarazo y en las últimas semanas, como ya dijo Guillermo, están indicadas además en las embarazadas como grupo de riesgo. Las únicas, como dice Inés, que no se pueden dar son las vacunas a virus atenuados. Exacto. Las y demás, ninguna de las vacunas del mercado tiene estas características. Bien, bien. Chicas, chicos, tienen el chat abierto para preguntar. Aprovechen a los doctores que tan amablemente hoy, sábado por la tarde, su día de tranquilidad después de la vorágine que llevan, están acá junto a nosotros. Pregunten todo lo que les parezca que son dudas para ustedes de parto, de lo que sea. acá hay una linda pregunta. Con mi primer hijo dilaté en sala de parto, normal todo, pero mi bebé no bajaba cuando hacía fuerza. O se bajaba o volvía a subir, empezaron a disminuir los latidos, terminando en una cesárea. ¿Es probable que me pueda pasar lo mismo ahora? Bueno, hay que ver las características y el por qué no bajó. Y cuánto pesaba el bebé, si era una derecha, si era una posición viciosa no buena para el parto. Y si eso no persiste, posiblemente sí tenga un poquito más de chance de tener un parto que otra mamá, es lo que yo decía. Ahora, si es una mamá pequeña con una cadera pequeña, que una desproporción fetopélvica, y sí, la va a tener con un bebé de 3 kilos, seguramente. Pero es difícil, pero es un caso en que se puede esperar, con control. No sé qué opinas, Inés. Sí, es uno de los casos que justamente son los más aptos para tener. Ahora, si me decís, ¿cuánto pesaba? Tuve 4,5 kilos. Bueno, ¿y ahora cuánto pesa? 4 kilos. Y sí, vas a tener una cesárea. Hay que ver cuáles fueron las causas de esa cesárea, exactamente, en el segundo embarazo, y si las mismas causas están en este embarazo, bueno, altas chances de que con su obstetra de cabecera charlen cuál es la más adecuada del parto. Ahí estaba leyendo una madre que preguntaba si pasaban los anticuerpos de la vacuna al bebé. Sí, pasan los anticuerpos tanto en el embarazo como en la lactancia. Acá hay una pregunta buena también. ¿Cuál es la diferencia entre epidural y la otra anestesia? La peridural era la anestesia que se utilizaba siempre antes. La característica que tiene es la diferencia que tiene con la raquidia, es el lugar donde va es como que está por afuera, digamos. El toma líquido. Las raíces. Y con el devenir de nuevas agujas muy, muy finitas, muy buenas, que se pueden, digamos, entrar al espacio raquídeo, la raquidia se transformó en la anestesia de elección. Mucha menos dosis, actúa rápidamente, la peridural necesitamos esperar 20 minutos para que tomara, y es más, con una raqui podemos hacer un desprendimiento de placenta, porque mientras me estoy lavando las manos, el anestesista en 2 minutos puede anestesiarla. Es mucho mejor que tener que hacer una general, como se hacía antes, por la rapidez, y podemos sacar el bebé en 5 minutos. Por eso es muy buena. ¿Cuándo se da? Cuando está indicada la peri, cuando hay mucho dolor, se puede hacer como analgesia, pero cuando hay mucho dolor es porque hay un cuello tenso, espasmódico, y por eso duele. Generalmente duele por eso. Y tiene de bueno la raquidia que con baja dosis, bien hecho, un espacio más abajo, deja todavía la sensación de cuándo tener que pujar sin tener dolor y sentir un poco las contracciones. Bueno,
Un par más. A ver, vamos a las últimas preguntas que hay. Dice, ¿por qué es programada una cesárea? ¿Por qué es programada una cesárea? Buenísima pregunta, porque todas las que hablamos ahora son cesáreas indicadas durante el trabajo de parto. Las cesáreas programadas son cuando existe alguna paradójica, alguna indicación de cesárea previa al trabajo de parto. ¿Cuáles son las indicaciones? Pueden ser maternas, pueden ser fetales, o pueden ser por una patología de la madre. Distocias de presentación, podálica, cesárea, transversa, cesárea, desproporción fetopélvica, como decía, un bebé de 4 kilos 200. Hable en criollo, doctor, o sea, el bebé sentado, por ejemplo. ¿Cómo? Hable en criollo, bebé sentado. Podálica es el bebé sentado, sí. Claro. Sí, las chicas saben, podálica, transversa, una situación donde no está el bebé de cabecita. 2 cesáreas anteriores. 2 cesáreas anteriores, cicatrices uterinas, una miomectomía, o Gemelar. o patologías del bebé, una restricción del crecimiento, una hipertensión del embarazo, que tengamos que terminar antes ese embarazo y no estén las condiciones dadas para estimular un trabajo de parto. A veces una restricción severa del crecimiento uterino, una insuficiencia placentaria, no podemos exponer al bebé a un trabajo de parto, como les decía hoy, donde debe tener una reserva respiratoria más importante para pasar ese trabajo de parto. O sea, patología materna, diabetes, hipertensión, retardo del crecimiento, son posiblemente indicaciones de cesárea. Y las que estuvimos nombrando hoy, distocias de presentación. Bien. El parto prematuro. En caso de cesárea, ¿es posible que bajen la cortina para poder ver cómo saquen el bebé? Sí, lo hacemos. Habla vos, Gelula. Muchas veces lo hacemos, y por lo general, siempre que nace el bebé, una vez que realizamos la extracción, lo colocamos en el pecho de la madre hasta el corte del cordón umbilical, que por lo general es 1 minuto después del nacimiento, y luego de eso el neonatólogo da la vuelta y se lo muestra a la madre. Pero en algunas ocasiones bajamos la cortina. Siempre lo que tenemos en cuenta es el estado emocional de la madre en ese momento, y vemos las necesidades de la madre en ese momento, y en algunas situaciones bajamos la cortina, o hemos usado también cortinas transparentes, como para que puedan visualizar el nacimiento del bebé. La verdad es que como que variamos bastante los nacimientos, ¿o no, Guillermo? En la clínica. Nos adecuamos a la parte emocional de cada madre. Exactamente. Siempre. Hay papás que por ahí se quieren quedar ahí y mirar despacito, y otros que, bueno, están ahí encima. Estuvimos un poco con ciertas restricciones por el COVID este último año, pero bueno, al menos en nuestra institución tenemos la facilidad de la circulación del padre, que siempre ha estado presente en el parto y en la cesárea, con los cuidados necesarios, pero bueno, al fin. El bebé siempre está al contacto visual de la mamá, del papá, y se retira de la sala de partos o del quirófano con el papá. Dice, ¿recomiendan el banco de células madre? Bueno, interesante pregunta. Obviamente que lo recomendamos. De hecho, me sirve vamos a charlar un poquito de eso con mamitas de hoy, en la semana que viene o la otra, en las cuales las invitaremos a las charlas, donde vamos a hablar un poco de diagnóstico prenatal y también un poco de células madres. Obviamente que lo recomendamos si están las condiciones necesarias
lamentablemente económicas para poder hacerlo. Hay ciertas facilidades, pero es un método costoso de la recolección. Las madres nos preguntan por qué hay que cortar prematuramente el cordón umbilical para la recolección de células madre. Y es importante porque nosotros lo que recolectamos cuando hacemos la recolección de células madre es sangre placentaria, ¿sí? Placentaria de origen fetal. Entonces es importante que hagamos un corte prematuro del cordón umbilical para hacer esa recolección. Claro, está todo ahí, tal cual. Dice, ¿el parto respetado realmente se respeta? Mira, acá es un tema, ahora hablo yo y después habla vos, Inés. Nosotros respetamos, a mí no me gusta hablar mucho de parto respetado, entiendo lo que quiere decir, porque nosotros respetamos a la mamá, respetamos las decisiones. Acabo de decir que respetamos las decisiones maternas. No hay que confundir mucho. La mamá se tiene que sentir conforme y cómoda. Es un acto fisiológico, natural, un parto, pero debe estar asistido. La morbimortalidad materno-fetal cambió drásticamente, obviamente con los antibióticos, pero sí con la hospitalización del parto. Ahora, si ustedes me dicen, yo no quiero tener un parto con 50 personas alrededor que me estén gritando, obviamente, lo entiendo, y nosotros respetamos ese momento. La mamá quiere escuchar música, escucha música, quiere... Yo lo que recomiendo fundamentalmente es que el parto lo viva el papá y la mamá. Es el momento más lindo y tengo miles, hasta yo, 30 años de obstetricia, sigo filmando las caras de los padres y de las madres cuando reciben a su bebé y se lo ponen en el pecho. Tengo cientos de videos. Es el momento más lindo y agradable que puede haber. Pero nosotros respetamos el momento, respetamos a la madre. La medicina debe ser respetuosa. Obviamente, yo entiendo que a lo mejor la parafernalia de tener que correr, venir, la clínica, nos hace a veces poder olvidarnos, pero no es nuestro caso. Inés, no sé si querés agregar algo. Es importante que tengan como concepto que tanto la madre como los profesionales de la salud de obstetricia siempre vamos a perseguir que estén bien madre y bebé. Ese es el objetivo final. Y yo creo que en última instancia todas las madres van a querer el mismo resultado, ¿sí? Que su bebé esté bien y esté con ellas al final del nacimiento. El parto respetado consiste, para mí, puntualmente, opino igual que Guillermo, en ir dándole a conocer todas las actividades que estamos realizando durante el trabajo de parto y hasta el proceso de nacimiento del bebé y posterior a él también. Hay que tener en cuenta que nosotros los obstetras trabajamos con mujeres que por lo general están atravesando un periodo fisiológico normal, o sea, no están atravesando un periodo patológico, así que somos los únicos especialistas de medicina que trabajamos con mujeres sanas, pero que curiosamente el momento fisiológico que están atravesando del embarazo lleva el doble de riesgo que cualquier patología con la que trabajan cualquiera de nuestros compañeros, porque nosotros trabajamos con 2 vidas, y entonces solamente nuestra experiencia y nuestra capacidad de adelantarnos a situaciones durante el trabajo de parto y durante el proceso de nacimiento, la que da herramientas como para que el fruto sea un resultado favorable y que al final del día esa madre se encuentre en la habitación con esa nueva familia que está formando, su marido y su bebé. Los partos normales consisten en eso,
en que la madre y el bebé al final del día estén en la habitación juntos con el padre. Los partos vaginales a veces pueden ser partos patológicos porque la madre puede terminar en una unidad de cuidados intensivos por cualquier razón, y el bebé también puede terminar en una unidad de cuidados intensivos que es la neonatología por cualquier otra razón, y los partos por cesárea también pueden ser patológicos. La vía de nacimiento es accesoria para nosotros. Ninguno de nosotros, de los profesionales, y acá me extiendo a los profesionales de la ciudad directamente, provocamos un nacimiento por alguna vía para culminar con ese nacimiento, porque todos trabajamos de la misma forma, en guardias, que son pasivas, diarias, de 24 horas, así que una vez que nace un bebé, muy probablemente llegue otra madre y tengamos otro nacimiento en las horas posteriores. Así que todos estamos acostumbrados a trabajar en guardias de 24 horas, sabemos que la disponibilidad nuestras son esas 24 horas, y por suerte tenemos la posibilidad de trabajar como nosotros en equipo, donde, bueno, cada 24 horas tenemos alguna guardia y después de eso sí un compañero nuestro. Así que los nacimientos no son provocados por alguna vía porque necesitamos que ese bebé nazca, sino que solamente lo que perseguimos es que esa madre y ese bebé estén bien. Así que el concepto de parto normal es que los dos estén bien, padre, madre y bebé. Y el concepto de parto respetado es que la madre siempre entienda qué es lo que está sucediendo a su alrededor y por qué lo estamos haciendo. O sea que si hacemos una ruptura prematura de membrana, sepa por qué es, si ponemos medicación endovenosa, sepa por qué. Siempre nosotros en el equipo de trabajo nos vamos adelantando a todas las indicaciones que son necesarias para perseguir ese objetivo final, que la madre y el bebé estén bien, y le vamos adelantando a la madre qué es lo que estamos haciendo durante todo el periodo de trabajo, como para que ella sepa, porque estamos incidiendo en su cuerpo y en el fruto de su concepción, que es algo muchísimo más importante que cualquier otra patología en el ámbito médico. Bien. Nosotros no vamos a hacer ninguna indicación que esté en contra de la voluntad de la mamá. Obviamente hay indicaciones que son irrefutables, que hay que hacerlas y hay que hacerlas. Si hay un sufrimiento fetal, tengo que operarla. Si hay la intervención, por eso el concepto, lo que pasa es que nos fuimos yendo, pero bueno, es bárbaro, lo mismo. La idea hoy era hablar de la intervención del médico en el trabajo de parto. Y realmente es probable que este movimiento de parto respetado, de ser más natural, a mí no me gusta la palabra parto respetado, porque parece como que fuera irrespetuoso, pero entiendo el concepto. Si no le informamos a la mamá tiene derecho de saber, pero cualquier paciente de cualquier especialidad tiene derecho de ser informado de lo que le está pasando. A lo mejor es algo que no lo tendría que decir, pero ¿cuántas veces en el hospital pasaba de que la mamá iba corriendo de sala de parto al quirófano y se la operaba y nadie le decía por qué la habían operado? Eso lo entiendo. Porque las circunstancias hacían como que el médico pensaba solo en la patología y no en la mamá. Se ha transformado un poco la obstetricia moderna. Bueno. La obstetricia moderna, en realidad, tratamos de intervenir lo menos posible. Romper bolsa cuando hay que romper, realizar la peridural cuando hay que realizarla. Voy a reventar un perro. Indicarle, si la mamá me dice, doctor, yo no quiero que me haga una peridural, bárbaro, no te la hago, perfecto. Ahora, si necesito la peridural porque no va a progresar el trabajo de parto, le tengo que explicar por qué. Doctor, no quiero que me haga episiotomía. Ahí estamos en un problema. La episiotomía se va a hacer si es necesaria. Obviamente, hoy la episiotomía no se hace como se hacía antes, se hace cuando se corona la cabeza del bebé, cuando es estrictamente necesario. Todo fue evolucionando, desde la peridural, desde la episiotomía, desde la inducción. Hoy
se ve, sobre todo en nuestro servicio, respetamos las 40 semanas, si no hay patología rajatabla, respetamos el inicio, que a veces tenemos que convencer a la mamá, ya quiero que lo saca, ¿por qué no me hace inducción? Y espera gorda, espera. De hecho, el sábado de la noche tuvimos una mamá que me llamó que el viernes yo le dije, esperá, que va a arrancar, es lo mejor que puede haber, que todo surja y fluya espontáneamente, es lo mejor que nos puede pasar al trabajo de parto. Todo eso ha sido modificado, es verdad, antes se inducía mucho más, antes se intervenía mucho más, por bien, no por mal, pero el tiempo fue entendiendo que en realidad hay que dejar que los gatos, los perros, que el trabajo de parto sea lo más espontáneamente posible. Y en eso ayuda mucho la presencia del padre. A nosotros nos ayuda muchísimo, porque muchas veces las madres llegan a un embarazo, a un control de embarazo, a mí me pasa, con la cesárea, y uno les pregunta, ¿cuál fue la causa de tu cesárea? Bueno, no saben, lo desconocen y dicen, no, me operaron. Y muchas veces es que la madre tal vez no estaba en las condiciones adecuadas como para entender la explicación del médico en ese momento, y entonces a nosotros nos ayuda muchísimo la presencia del padre, porque hoy en día muchas de las cosas, inclusive a mí me ha pasado en partos vaginales, episiotomías, el padre se da cuenta, porque está mirando y se da cuenta que es necesaria la episiotomía, se dan cuenta los padres por qué la llevamos a cesárea, a pesar de que nosotros se los explicamos a las madres, a veces la madre no tiene la capacidad emocional en ese momento como para entender qué es lo que le estamos diciendo, y el padre está en otra situación y ayuda muchísimo a todo el proceso de nacimiento. A nosotros nos ayuda muchísimo para guiar el pujo, el trabajo de parto. No se imaginan lo que cambió para los tetras que el padre esté visualizando el trabajo de parto y esté ahí. Lo que dice Inés. Por eso nosotros... A veces era muy difícil explicar por qué, ya esa pregunta, ¿por qué no la operaron antes? Eso ya, cuando dejó de existir esa pregunta, porque el padre estaba ahí, ve todo y sabe por qué se realizó una cesárea en expulsivo, por ejemplo, uno de los tantos casos. Sale de la familia, y entonces ya no se generan estas dudas. Bueno, perfecto. Quedaron un par, pero por ejemplo dice que lo vamos a hablar cuando tengamos la charla con las obstétricas, que va a ser en un par de meses. Dice, sería bueno acompañarlas llevar la pelota para poder sentarme, acostada en el parto, higiénica, en la camilla, acostada. Sí, bueno, en realidad las camillas... La pelota, esferodinamia para trabajar. Ya se va a hablar en otra charla. En general, la posición de la sala de parto es no está atada, está libre. La podemos poner de costado, como lo desee. Pero es una charla, es un tema que se va a prolongar un poquito. Es otro tema que vamos a tratar en un par de meses, porque el mes que viene vamos a tratar lactancia, que es muy importante también. Por ahí no se da mucha importancia en el embarazo, y después cuando llega el momento de dar el pecho es un temón. Así que, bueno, me parece que estuvo más que claro todo lo que hablamos hoy. No sé si la gente conectada, las parejas, las mamás, esta fue una charla como nos tienen acostumbrado tanto Guille como Inés, o como el grupo de la Clínica Pueyrredón, que hoy están ellos, pero han pasado casi todos del equipo, pero casi siempre las caras visibles son Ine y Guille, que siempre nos dan el apoyo, y ahora desde acá, desde mi casa, sin Juli, mi otra mitad, poniéndole el aguante acá. Así que bueno, les agradezco un montón, Guillermo, Cairol, Inés Gerula, por estar presente en esta etapa, ante todo. Quiero agradecerles de corazón de que estén en esta etapa de encuentro de futuras mamás. Bueno, les agradezco.
Esto lo vamos a ir mejorando, pero es una buena metodología. Yo creo que esto llegó para quedarse, el Zoom o lo que vendrá más adelante. Así que te vuelvo a felicitar, Julieta. Creo que las vamos a invitar a una charla que vamos a charlar un poquito de células madres y de diagnóstico prenatal. Bueno, ¿cuándo es, Guille? No, lo tenemos que ver, vamos a informarles. Bueno, sigan al grupo perinatal en Instagram, que es el Facebook de la clínica donde están los obstetras. Se enloqueció el perro de Guille, sí. Está como loco porque quiere comer. Sigan al grupo perinatal. ¿Qué, Inés? Que le debe comer al perro, pobre. Sí, no, lo tiene ahí a pico seco. No es así. Síganlo a Guille y a todo el equipo de obstetricia en el grupo perinatal. Y bueno, en breve ustedes van a estar con nosotros también, si Dios quiere, también con la clínica y con Guillermo y el equipo, con Gerula y con el equipo, seguramente nos vamos a ir viendo por medio, ¿no es cierto? Guillermo, ya te pongo acá en evidencia, sí, entre la gente. Sí, lamentablemente, bueno, las charlas que teníamos sistemáticamente una vez por mes, bueno, ahora no podemos hacer 2 charlas porque sería muy larga, pero se van a ir alternando, pero en el medio vamos a ir haciendo algo. Así que un abrazo a todos, Gerula, Inés, portate bien. Te quiero mucho, Inés, estás muy linda, estás como con una luz detrás, así como la Virgen. En cualquier momento me la embarazan de nuevo, Inés, así que... No. Cuidate. ¿Otro más? No. Un beso enorme, Inés, gracias, mi cielo. Un abrazo, un abrazo. Los dos, los despedimos, gracias. Un beso y estamos en contacto. Bárbaro. Gracias. Con perro y vos, Inés, los niños. Bueno, suerte con el sorteo. Gracias, Inés. Gracias, besote.